Vamos a ir a donde nos habíamos quedado antes del aniversario, que fue en Hechos, capítulo 19, versículo 21 al 40, y estamos en el contexto de Éfeso, y aquí vimos a Pablo llegar a la ciudad de Éfeso y establecer la iglesia ahí en Éfeso, ¿no? Y creo que de una manera complementaria, todos los mensajes que hemos estado escuchando en la reunión han estado alentando nuestro ánimo y nuestro corazón a poder tener una perspectiva elevada acerca del ministerio y del reino de Dios. Y recuerden que ahí en el versículo 21, Lucas arranca esta nueva trama mostrando que Pablo tenía muchos planes en su mente. ¿Te acuerdas? Estaba ahí desarrollando una agenda donde él quería salir de Acaya, volver a Jerusalén, estar con los hermanos de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía, y posteriormente de ahí dirigirse hacia lo que era el ministerio en Macedonia, en Acaya de nuevo, en Galacia, y finalmente va a llegar a la ciudad de Éfeso, que es donde Pablo se va a establecer por un periodo bastante largo de tiempo, son 2 años, y esto es una irrupción en lo que es el patrón de ministerio de Pablo. Pablo no solía permanecer periodos de tiempo prolongados en regiones donde él hacía ministerio. Sin embargo, acá él hace un cambio y desea quedarse 2 años en esta ciudad, una ciudad que representaba, como lo dijimos en el contexto de este pasaje, un emblema, una fortaleza, un bastión de lo que era la religión pagana, y ahí gobernaba Satanás claramente. Y vimos que el contexto de esta ciudad estaba marcada por la magia, el oscurantismo, el ocultismo, personas que estaban sufriendo y padeciendo posesiones demoníacas, grandes cantidades de dinero invertidas en libros de magia, y una religión pagana que se promovía desde esta ciudad hacia todo el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de un lugar que representa una fortaleza muy importante para todo lo que es la religión pagana, ¿sí? Es en ese contexto donde nosotros estamos. Ahora, vimos que una de las cosas que se destacan en toda esta trama, en toda esta historia, es el amor que Pablo tiene por la iglesia. Él lo podemos percibir claramente, ¿no? Como Pablo está haciendo planes y está pensando en ir a Roma y está pensando en ir a Acaya, y finalmente complementamos esto con la visión de Pablo que se puede percibir en libros como el libro de Romanos capítulo 15, y vimos claramente que ahí la intención de Pablo era seguir trabajando para expandir el reino de Dios y seguir viendo la iglesia de Cristo progresar en el entorno del mundo romano. Entonces claramente vimos a un hombre que estaba altamente comprometido con el avance y el progreso del reino de Dios, ¿no? En el versículo 21 al 22, entonces dijimos que amamos la iglesia de Cristo cuando somos parte de su progreso. En segundo lugar, vimos que amamos la iglesia de Cristo cuando sufrimos sus ataques, cuando estamos dispuestos a sufrir los ataques que vienen como el resultado de hacer un ministerio fiel. Recuerda que ahí en el contexto Pablo ya estaba pronto a terminar su periodo de tiempo en Asia. Él quería salir de Éfeso para finalmente dirigirse hacia Corinto y acompañar a los hermanos de Corinto. Esto es algo que él nos declara en el capítulo 1 de Primera de Corintios, y se nos dice que el plan de Pablo de salir de Éfeso y llegar a la ciudad de Corintios se vio interrumpido, ¿cierto? Por la intención de esta situación que se va a desarrollar a partir de los versículos 23 al 27, y es la oposición de todo un aparato económico, de todo un rubro, de todo un gremio de trabajadores, arremetiendo y yendo en contra de un solo individuo, Pablo. Había un solo nombre, era el más buscado, era el más deseado de encontrar para finalmente ser aniquilado.
Pablo ve como toda una gran ciudad, una ciudad numerosa, ¿cierto? Se viene en contra de él por el ministerio que él ha desarrollado. Y en el versículo 23 al 27 vimos algunos factores también interesantes, como por ejemplo cómo había avanzado la obra de Dios en medio de Éfeso. ¿Te acuerdas de eso? Ellos estaban reconociendo de que la influencia de Pablo no se limitaba a la ciudad de Éfeso, sino a toda la provincia romana de Asia. Eso quería decir que Pablo ya activamente durante esos 2 años estaba encomendando y enviando a personas a que empezaran iglesias en otros poblados, en otras ciudades. Y esto es algo muy interesante. Entonces vimos que la efectividad ministerial que Pablo había logrado estaba teniendo un alcance sumamente cuantioso, ¿cierto? Y lo vimos, ¿no? Lo vimos. Vimos que uno de los factores que desarrollaron esto en la vida del ministerio de Pablo por aquel tiempo en Éfeso fueron 6 factores, ¿se acuerdan? Hablamos que los factores que generaron este avivamiento ahí en este periodo de Pablo en Asia fue, en primer lugar, un líder comprometido. En segundo lugar, hombres comprometidos, ¿no? Y vimos cómo Pablo fue capaz de mover las fichas, tomar a hombres, enviarlos, vayan, trabajen, muévanse. Erasto, Timoteo, siendo enviados a la zona de Macedonia. No solamente había un líder comprometido, habían hombres comprometidos. Habían personas que estaban acompañando a Pablo. En 2 de Corintios se nos da una lista larga de hombres que se estaban movilizando. Tito, por ejemplo, era uno de ellos. Entonces habían un grupo de hombres comprometidos. En tercer lugar, una iglesia que estaba dispuesta a responder también. Uno de los factores que generó avivamiento no solamente fue que hubo un líder comprometido, no solamente que hubo hombres que estaban respondiendo, sino que había una congregación que estaba dispuesta a responder, ¿no? En cuarto lugar, vimos convicciones sólidas y robustas. En el capítulo 20, más adelante, Lucas nos va a declarar de que Pablo había pasado estos 2 años en medio de los efesios corrigiendo, enseñando, con lágrimas, con compromiso, de noche y de día. Pablo no había cesado de amonestarlos a los efesios para que tuvieran convicciones sólidas y robustas. El quinto factor fue la claridad en la proclamación del Evangelio. Si queremos ver un avivamiento como el que Pablo presenció en un lugar tan oscuro como Éfeso, una de las cosas que necesitamos es precisión, claridad a la hora de proclamar el Evangelio. Hablamos la última semana que esto es uno de los fenómenos, de los flagelos que hoy el mundo cristiano está sufriendo, la falta de claridad en algo tan esencial como es el mensaje del Evangelio. No hay claridad para poder acompañar a una persona, para que pueda distinguir si realmente es un creyente auténtico o no. Sin embargo, Pablo desarrolló un ministerio donde la predicación del Evangelio fue antitética, fue clara, fue confrontativa, representaba los intereses de Cristo, se reflejaba el carácter y los atributos de Dios en él, claridad en la proclamación del Evangelio. Y en el sexto lugar, la persistencia en la santificación, Todos estos elementos, cuando nosotros trazamos la proyección de la iglesia de Éfeso en el tiempo, nos damos cuenta de que Pablo fue un hombre que enseñó, instruyó a la iglesia de Éfeso a luchar en contra del pecado. Un reflejo de eso lo tenemos precisamente en la carta que Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios, ¿sí? Tenemos toda una carta y gran parte de esta carta tiene como intención explicar que el propósito de la salvación es vivir una vida santa y sin mancha delante de Cristo. Entonces, claramente una iglesia que estaba comprometida con su santificación. Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces dijimos que amamos la iglesia de Cristo cuando somos parte de su progreso y amamos la iglesia de Cristo cuando estamos dispuestos a sufrir los ataques en su contra. Y nos quedamos ahí en el versículo 27. Vamos a ir al versículo 28 y hoy vamos a terminar el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos entonces a hacer la lectura, ¿sí? Vamos a ir a Hechos, capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 28. Hechos, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Cuando oyeron estas cosas,
Se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Oremos y continuemos con este estudio. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá y poder disfrutar de este tiempo alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio hermoso, Señor, que podemos encontrar una y otra vez en el libro de los Hechos, que estimula nuestras almas, que, Señor, abre nuestros ojos y nos ayuda a entender con claridad, Señor, cómo se ve un creyente preciso, cómo un cristiano debería lucir, cómo un cristiano debería pensar, cómo un cristiano debería reaccionar, cuáles son las pasiones del cristiano, cuáles son los valores del cristiano, cuáles son las convicciones del cristiano. Señor, llevamos ya casi 4 años estudiando este libro, Señor, y Padre, a medida que pasamos versículo por versículo, no dejamos de asombrarnos, Señor, de cuán alta es tu demanda, cuánta expectativa tú tienes en nuestra vida, Señor. Cuántas convicciones tienen que ser formadas en nuestro corazón, Señor, y cuánto, Señor Dios, debemos batallar aún por la proclamación de tu palabra, Señor. Señor, despierta nuestros corazones, abre nuestros ojos, Señor, a tu verdad y permítenos, Señor Dios, al entender la proclamación de tu palabra, formar una convicción, la cual, Señor, pueda despertar nuestros corazones y producir un avivamiento, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mencionaba recién que providencialmente la semana pasada estuvimos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Y en la celebración, una de las cosas llamativas que vi o que observaba mientras que iba escuchando los mensajes que se iban proclamando a lo largo de las reuniones caseras, las reuniones de hombres y la reunión general que tuvimos el domingo pasado, fue el hecho de ver esta insistencia de parte del Señor a que vivamos vidas consagradas y vidas marcadas por la entrega hacia el propósito y hacia el reino del Señor, ¿no? Ahí el domingo pasado estábamos hablando acerca de este pasaje, que nuestra labor en el Señor no es en vano. La importancia de prepararnos para nuestro encuentro con el Señor y poder terminar con fidelidad la obra que Dios ha puesto delante nuestro al traernos acá a esta congregación en esta ciudad, ¿cierto? Y lo hemos escuchado reiteradas veces. En 2 de las reuniones caseras estuvimos hablando acerca de la parábola de los talentos y cómo Dios nos llama a utilizar todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que Él nos ha depositado en nuestras manos para invertirlo y generar, ¿cierto?, con creces
lo que el amo tiene como interés, y ese es el llamado de parte de Dios. Y entonces acá estamos viendo en esta escena hombres que están pensando qué más podemos hacer por el reino de Dios, qué más podemos proyectar, a qué nuevas ciudades podemos ir. Pero en medio de eso tenemos que ser conscientes de que cuando el Señor forme una convicción en tu corazón y en tu mente se haga clara la visión de que no hay nada más valioso, nada más precioso que invertir tu vida para los propósitos eternos del Señor, cuando esa convicción se forme con claridad en tu mente y decidas vivir por esto, hay algo que vos tenés que entender. Va a haber oposición, va a haber dificultad. Y la semana pasada, la semana anterior al aniversario de la iglesia, veíamos esto, ¿no? Cuando hay un avivamiento, cuando hay hombres comprometidos con la obra de Dios, cuando hay hombres que están pensando en progresar y en seguir adelante en la obra de Dios, van a haber personas como Demetrio que van a ser articuladas y operadas por el enemigo para traer desánimo a tu vida, para traer confusión a tu vida, para traer oposición a tu crecimiento espiritual. Y tenés que ser consciente de eso. Porque no solamente basta con pensar el hecho de que vale la pena entregar una vida por Cristo, sino también calcular el precio y el costo que esto tiene. Calcular el precio de que vivir una vida de piedad va a implicar muerte, va a implicar persecución. Muchos de ustedes han empezado a sufrir cambios significativos en su forma en la que ven sus vidas. Y muchos de sus amigos, personas que los han acompañado mucho tiempo, personas con las que han desarrollado relaciones profundas, hoy se dan la espalda y no quieren escuchar más lo que ustedes tienen para decir, porque Cristo viene formando un corazón lleno de convicciones. Y esto viene ocurriendo, ¿cierto? Y personas van dando la espalda. Y la familia va dando la espalda. Muchos de ustedes han tenido gran oposición en el entorno de sus hogares porque se ven incomprendidos, porque los ven como extremistas, como radicales, simplemente por el hecho de que la palabra de Dios ha venido trabajando en sus corazones para formar convicciones. Entonces es preciso que entiendas que amar la obra de Cristo, amar la iglesia de Cristo, no va a ser un camino llano, no va a ser un camino fácil. Y mucho menos si tu compromiso está escalando al punto tal donde Dios hoy te está usando para arrebatar personas del reino de la muerte, del dominio de Satanás. Porque lo que Pablo hizo al venir a Éfeso fue declarar abiertamente la guerra al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe de la potestad del aire. Satanás tenía su fortaleza, tenía sus esclavos, tenía sus siervos, promoviendo todo un sistema desde Éfeso. Pero en un momento llegó la luz a esta ciudad y este hombre empezó a proclamar con convicción la palabra. Y una iglesia empezó a establecerse y personas empezaron a ser rescatadas del mundo de la oscuridad. Y el enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Va a suscitar un conflicto. Va a levantar enemigos. Va a haber difamación. Va a haber persecución. Y en el versículo 28 se nos empieza a narrar esto, ¿no? Mira lo que dice ahí, ellos oyendo lo acontecido, ¿cierto? Estaban llenos de ira. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y empezaron a gritar. Ahora, esta palabra que utiliza acá Lucas es una palabra interesante, ¿cierto? Porque la palabra pleró es el verbo pleró y tiene que ver con el mismo concepto que Pablo utiliza, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 para hablar de la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos del Espíritu Santo tiene que ver con control, tiene que ver con dominio. La palabra que está utilizando Lucas acá tiene esta connotación. La palabra se llenaron de ira quiere decir que estaban controlados por el enojo. No sé si alguna vez has visto una persona controlada por el enojo. Una persona controlada por el enojo es una persona que no tiene la capacidad de pensar racionalmente. Es una persona que está dominada por sus emociones, por sus pasiones. No está pensando en lo que es mejor, solamente está enfocada en el objeto de su enojo. Y lo hemos visto, ¿no? Esto es algo con lo que convivimos en nuestra sociedad continuamente, ¿cierto? Relaciones pasionales. Muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con este problema de la ira y del enojo. Pero acá lo que Pablo está diciendo no es una persona que está lidiando con la ira, está hablando de una persona que está controlada por la ira, llena por la ira.
La ira es su identidad. En este momento ellos están solamente pensando en el objeto de su enojo. ¿Y cuál es el objeto de su enojo? ¿Cuál es el objeto de su enojo? Bueno, esto lo hemos leído, ¿cierto? En el versículo 25 dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes. ¿Cuál era el objeto del odio y cuál era el objetivo que tenía toda esta gran turba, todo este grupo de personas que estaban arremetiendo y yendo en contra del barrio judío? Era Pablo. Estaban buscando a Pablo. Pablo era el objeto de su odio. Pablo era el hombre de compromiso, Pablo era el proclamador de la palabra, Pablo era el hombre que estaba entregando su vida como un sacrificio vivo delante del Señor, Pablo era el hombre de las convicciones, Pablo era el hombre de entrega en todo esto y él era el objetivo. Ellos estaban controlados por el enojo. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de que Pablo sabía lo que estaba atravesando. Vamos a recurrir una y otra vez al libro de 2 de Corintios, porque ahí Pablo nos declara qué es lo que estaba pasando. Pablo va a decir que la tensión social que se vivió en medio de esta situación que Lucas nos describe, lo había hecho perder la esperanza de salir con vida de esta situación. Si nosotros estamos pensando en un avivamiento en el contexto de nuestra iglesia, tenemos que ser conscientes de que la oposición va a venir. Hay un texto muy interesante en Nehemías, capítulo 2, versículo 17, porque estamos en el contexto cuando el Señor, y quiero que escuches muy bien lo que tengo para decir, el Señor quiso traer un avivamiento a la nación de Israel. Habían pasado 70 años en el exilio. La disciplina de Dios había venido a la nación de Judá, a las tribus del sur. Habían sido llevados por los babilonios y posteriormente por los medos persas, estaban siendo dominados. El periodo de 70 años estaba terminando y de repente el Señor despierta el corazón de Ciro para que la nación de Israel pueda volver a Jerusalén. En medio de esto, Nehemías está alentando al pueblo porque Dios es el que está haciendo esta obra, ¿cierto? Dios es el que ha despertado el corazón de Ciro. Dios es el que ha provisto los recursos. Dios es el que ha dado la comisión para que vuelvan a reconstruir las paredes y el templo. Dios es el que está haciendo todo esto. Dios está detrás de toda esta escena mostrando su respaldo. Ahora, que Dios esté movilizando algo quiere decir que no va a haber oposición. Porque cuando vos pensás en todo el avivamiento que se produjo y que se describe en el libro de Esdras y de Nehemías, no hay duda alguna que la soberanía de Dios está operando, está activándose, está desplegando su favor para con la nación de Israel. Pero llamativamente, aunque Dios es soberano de todo, aunque Él está queriendo generar un despertar en medio de su pueblo, aunque Él está produciendo un avivamiento, ahí en el versículo 17 de Nehemías 2 leemos lo siguiente. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, está hablando Nehemías al pueblo, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esta es una escena hermosa, ¿no? Acá está Nehemías diciéndoles, esto es lo que Dios está haciendo, esto es lo que Dios está movilizando, esta es la forma en la que Dios nos ha traído acá. Tenemos que despertarnos, tenemos que trabajar, tenemos que estar comprometidos con la obra. Pero mira lo que ocurre después de esto. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Nunca el texto bíblico, nunca el panorama de todas las escrituras, de todo el canon bíblico,
da respaldo a la idea de que cuando Dios está acompañando una empresa, de que cuando Dios está promoviendo su obra en medio de su pueblo, Él te garantice de que no vas a sufrir oposición. Nehemías no tiene duda alguna de que Dios está inmerso en el plan que Él está haciendo. Él está reconstruyendo los muros de Jerusalén. Él está avivando el pueblo. Ellos están poniendo la ley del Señor en medio del pueblo y el pueblo la está escuchando el sentido y están queriendo vivir en obediencia a eso. Pero a pesar de que todo eso está pasando, en ningún momento te dice que la obra de Dios no viene acompañada de oposición. Y muy probablemente, si vos no estás experimentando oposición, es porque probablemente no estés haciendo la obra de Dios. Porque esto es una garantía en las Escrituras. Tenés que entender que el mundo, cuando vos vivas una vida de convicciones, va a estar totalmente dispuesto a darte la espalda. Y la pregunta es si vos vas a estar dispuesto en vivir como un creyente preciso que paga el precio porque entiende que esto es sumamente valioso. Pero estamos en el punto de que amamos a la iglesia cuando estamos dispuestos a morir por ella, ¿no? A morir por ella. ¿Y dónde veo esto? ¿Dónde se ve esto? Estamos en el contexto del versículo 28. Ellos están llenos de ira, ellos están controlados por la ira, ¿cierto? Ellos están controlados por la furia, ¿cierto? Ahora, es interesante porque la palabra furia, acá en el versículo 28, generalmente la palabra furia o enojo o ira que utiliza Lucas, por ejemplo, para describir el enojo que despertaba Pablo con los judíos en su primer viaje misionero o en su segundo viaje misionero en Tesalónica, es la palabra seló, pero acá es una palabra totalmente distinta, es una palabra diferente, es una palabra que se utilizaba para describir un viento recio, es la palabra zumos. Esto es una palabra que implica violencia. Esto no es cualquier tipo de enojo. Esto es violencia pura y neta. O sea, cuando Pablo está viendo todo lo que está ocurriendo, lo que él está viendo es violencia en su más alta expresión. Y quiero que te pongas en la escena, ¿no? ¿Qué sentirías vos si una ciudad más grande que Villa María, todos los hombres más poderosos de la ciudad movilizaran a toda la ciudad o a gran parte de la ciudad para buscarte a vos por lo que vos crees? Te buscaran a vos por lo que vos estás proclamando y predicando. Esto sería una oposición muy grande, ¿no? Esto sería una presión muy grande. Pero además vos sabés que estas personas son personas que están caracterizadas por la violencia. En nuestro contexto hay personas así también, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en los gremios, ¿no? Cuando vos pensás en un gremio, en un sindicato o en la clase sindical, no pensás en una persona sofisticada, ¿cierto? Lo que pensamos es en una persona más bien torpe y violenta, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el edificio del CCP, vinieron los sindicatos del rubro de la construcción. Y vinieron ahí, ¿cierto? Y habían por lo menos en la puerta del CCP 12 hombres. Ellos no venían, ¿cierto?, a dialogar con nosotros. Ellos venían con una actitud bastante hostil, ¿cierto? Esto es lo que uno en muy pequeña escala podría sentir como lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo lo que está sintiendo es algo mucho más grande. Es todo un sindicato sumamente poderoso, son los artífices de Diana, que han ganado gran parte de dinero, que movilizan toda la economía de esta ciudad y que ahora están viniendo en contra de Pablo. Y ellos son violentos. Y además de eso, mira lo que dice el versículo 29, y la ciudad se llenó de gran confusión. La confusión es una herramienta poderosa para el enemigo, ¿no? La confusión es una herramienta poderosa. El enemigo es muy astuto, ¿no? Es muy inteligente para plantear su estrategia, ¿no? Y la confusión es una de ellas, ¿no? La confusión es algo que es funcional para Satanás, ¿no? Y esto es lo que ellos están produciendo. Fíjate la sucesión de cosas, ¿no? Un artífice se siente amenazado, moviliza a otros artífices, y los artífices, junto con todo el gremio, ahora movilizan a toda la ciudad. ¿Para producir qué? Para producir confusión. ¿Por qué? Porque la confusión es funcional. La confusión siempre es funcional para los propósitos del enemigo.
La palabra para confusión es una palabra que literalmente quiere decir cuando se vierte junto. Eso es lo que significa la palabra. Cuando vos querías ocultar algún producto que sabía mal, se mezclaba con otra cosa para que tuviera un sabor distinto y que no se pudiera distinguir. Ellos sabían que necesitaban hacer escalar esto hasta un punto tal donde la gente viera algo está pasando en la ciudad, tenemos que formar parte, tenían que hacer crecer el grupo, generar confusión, porque esto iba a ser útil para ellos, ¿no? Ahora, la segunda palabra que utiliza Pablo acá, Lucas, acá en el versículo 29, es la palabra gritería, ¿cierto? Es la palabra gritería. Y esta es una palabra que también son palabras que están cargadas de un espíritu de violencia y de fuerza. Ahora, fíjate lo que ocurre ahí en el versículo 29, porque dice que se llenaron de confusión y unánimemente, ahí el adverbio que está utilizando, ahí en nuestra Biblia dice y a una, sino sería mejor dicho, unánimemente se lanzaron al teatro. ¿Qué es lo que está pasando? Esta palabra se lanzaron, se precipitaron, se arrojaron con violencia. Y van a tomar a dos hombres. Uno de ellos es Gayo y el otro hombre es Aristarco. Son dos hombres los que van a tomar, ¿cierto? Los van a arrebatar. La palabra arrebatar implica también violencia. Eran hombres macedonios. Ellos probablemente, más adelante se nos van a decir de dónde son, ¿cierto? En realidad, Aristarco es macedonio. Y vamos a ver que una de las cosas que vamos a distinguir es que Pablo tenía un equipo que estaba creciendo. Habían personas que se habían convertido no hace muchos años y que se habían dado cuenta de lo valioso que era la obra de Pablo y ahora se habían integrado al ministerio de Pablo. Ahora de repente toda esta turba claramente está yendo hacia un sector de la ciudad. Ese sector de la ciudad, probablemente los historiadores dicen que todo el grupo de personas que estaban acá dirigiéndose hacia buscar a Pablo habían ido a un sector de la ciudad que se conocía como el gueto judío o el barrio judío. Y en medio de este lugar no encuentran a Pablo. No nos describe Lucas porque Pablo no estaba, pero evidentemente ellos estaban buscando a Pablo. El versículo 25 ya nos lo declara. Estaban buscando una persona específica. Ahora llegan al barrio, llegan al lugar donde está Pablo y no lo encuentran por ningún lugar. Entonces ellos empiezan a buscar a Pablo y lo que encuentran es a dos de los colaboradores de Pablo. Ahora, qué mala suerte, ¿no? Imagínate esto. Pablo hace 2 años está en Éfeso haciendo ministerio. Y de repente hay un grupo de hermanos que se ha enterado del ministerio que Pablo está haciendo ahí y han decidido salir de sus ciudades para acompañarlo a Pablo y venir a Éfeso y hacer ministerio con él. Y han estado 2 años con él probablemente. Y de repente, cuando Pablo ya está por irse de la ciudad, se levanta este conflicto. Satanás está totalmente enojado con todo lo que Pablo está haciendo. Se provoca todo este tumulto de gente y ahora los que van a pagar los platos rotos son estos hombres que vinieron a hacer ministerio con Pablo. Aristarco es de la ciudad de Tesalónica y Gayo se cree que era de la ciudad de Derbe. Esto lo sabemos porque Pablo lo va a escribir más adelante en una de sus cartas ahí en 2 de Corintios. Aristarco era macedonio, él venía de Tesalónica. Aristarco era un hombre que ya estaba familiarizado con la persecución. La persecución era habitual, era algo común en el entorno donde Aristarco había creído, ¿cierto? Esto lo sabemos porque Pablo escribe una carta a los tesalonicenses y en esa carta a los tesalonicenses Pablo nos muestra y nos cuenta cómo ellos han sufrido la persecución en gran escala. Es más, muchos de los creyentes que formaban parte de la iglesia de Tesalónica habían muerto y tenían a veces confusión con respecto a qué habría de pasar con ellos. Entonces Aristarco y Gayo van a ser tomados y ahí dice que se van a precipitar para llevarlo al teatro. ¿Qué era el teatro? El teatro era un lugar público, era un anfiteatro, como nosotros lo conocemos. Era un lugar donde había un escenario y donde se hacían dramas, donde se hacían obras de teatro para que la gente se entretuviera, para que se divirtiera. Pero además de eso también habían audiencias públicas donde se anunciaban decretos, normas, leyes. Pero además de eso, cuando una persona era llevada a un teatro, en términos judiciales, era para matarla. Era para que el pueblo se congregara y vieran cómo se mataba a una persona públicamente por ser un ladrón,
por ser un malhechor o por ser algún tipo de persona que estaba trayendo algún tipo de mal a la ciudad. Entonces lo que está pasando acá es una situación cuya violencia ha escalado a un punto tal donde ellos van a ser asesinados, donde ellos van a ser, les van a quitar la vida, y esto es lo que está pasando. Ahora me encanta porque Lucas te va a aclarar ahí que estas personas están en medio de esta situación por ser compañeros de Pablo, por ser compañeros de Pablo. Una de las cosas que me encanta es que estos hombres no limitaron su compañía a Pablo a esta experiencia. ¿Qué harías vos si por acompañar a un predicador o a un fundador de iglesias vivís una experiencia tan extrema como, por ejemplo, la que está viviendo Aristarco y la que está viviendo Gayo? ¿Cuáles serían tus próximos pasos? ¿Cuáles serían tus determinaciones? Ahora, es interesante porque la historia de Pablo y de Aristarco no termina ahí. Fíjate, por ejemplo, que más adelante, ¿cierto?, se nos va a hablar en 2 Corintios, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 4, se nos da algún detalle más específico acerca de esto. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que vamos a ver más adelante es que tanto Gayo como Aristarco no condicionaron su compañía a Pablo a pesar de esta experiencia traumática. ¿Qué harías vos si por ser compañero de una persona como Pablo, todo el tumulto de gente viniera, te tomara, te llevara al anfiteatro de Villa María, te subiera a la tarima y vos vieras que hay una soga colgada para poner tu cuello y tu cabeza ahí? Y providencialmente vos decís, bueno, no morí, Dios me dio una segunda oportunidad, puedo seguir viviendo, pero hay que seguir haciendo la misma obra en la próxima ciudad. Y probablemente siga ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Sabes una cosa? En el capítulo 20 estas personas no condicionaron su compañía a Pablo y su compromiso a Pablo por lo que está ocurriendo. Más adelante, por ejemplo, si nosotros leemos 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 10, y acá estamos hablando de la relación de Pablo en la proyección del tiempo con Aristarco. Pablo está viviendo una situación donde él ya sabe que está por ser sacrificado. Ustedes el contexto de este pasaje ya lo conocen, lo estudiamos el domingo pasado. Matías habló de 2 de Timoteo capítulo 4, el tiempo de mi partida ha llegado, estoy por ser sacrificado. El contexto político ha cambiado, Nerón ha decretado el cristianismo como una religión ilegal. Entonces uno podría pensar, bueno, quizás las personas que lo acompañaron a Pablo se fueron desgastando con el tiempo y entonces fueron desapareciendo a medida que fue pasando el tiempo. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10 se nos dice lo siguiente: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. ¿Te llama la atención esto? Mi compañero de prisiones. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá hay una palabra que empieza a venir a mi mente cuando empiezo a leer todo esto. Es la palabra entrega. Es la palabra entrega. La palabra entrega. Sin duda alguna es la palabra entrega. Porque estos hombres no vieron esta experiencia de persecución, de muerte cercana, no la vieron como una situación lo suficientemente traumática como para alejarse de la vida de Pablo o para condicionar su compromiso en el equipo de Pablo. Todo lo contrario. Aristarco empezó a caminar al lado de Pablo, empezó a caminar al lado del ministerio de Pablo de una manera tal de que él nunca más se alejó de él. Y Pablo llegó a decir de él que era su compañero en prisiones, o sea, era un hombre que lo acompañaba a Pablo aún en sus peores momentos.
Perdón, la cita que te estoy mencionando acá no es de segunda de Timoteo, si la estás buscando. Probablemente la cita que no la tengo marcada acá se encuentra más adelante en el libro de los Hechos en el capítulo 27. Y Aristarco fue un hombre que lo acompañó dentro de las pocas personas que acompañaron a Pablo en su encarcelamiento en Cesarea más adelante. Aristarco fue uno de ellos. Por esta razón fue que Pablo dijo mi compañero de prisiones. Hubo personas que vieron el ministerio de Pablo tan valioso que decidieron acompañarlo a él sin importar las condiciones o las circunstancias que Pablo estuviese viviendo. Estos hombres, en alguna medida, estaban protegiendo la vida de Pablo, puesto que estimaban la vida de Pablo como algo muy importante, una vida sumamente valiosa. Lo que destaco en estos pasajes es el compromiso que estos hombres tenían por la vida espiritual y por la integridad física de su padre espiritual. Pero vamos a ir al versículo 30, porque esta palabra entrega empieza a surgir con mayor fuerza. Mira lo que dice: y queriendo Pablo salir al pueblo. Y acá empieza a ocurrir una dinámica interesante, porque por un lado lo que yo me imagino es Aristarco y Gayo están poniendo la cara por Pablo frente a la turba. Y ahora Pablo se entera de que sus compañeros de ministerio están poniéndole el pecho a la bala, por así decir, en medio de la situación. Y ahora Pablo, ¿qué va a hacer? Queriendo salir Pablo al pueblo. Pablo sabía, Pablo entendía la cultura de la ciudad, Pablo era totalmente consciente de lo que estaba pasando. Aristarco y Gayo estaban siendo llevados al teatro para ser ejecutados. Esa era la intención de la turba. Esa era la intención del gremio de los artífices, matar a estos dos hombres. A alguien iban a matar. Pero si Pablo aparecía ahí, probablemente Pablo no iba a salir con vida. Y Pablo lo declara en 2 Corintios: perdimos la esperanza de salir con vida. Esto nos sobrepasó, esto fue más allá de nuestras fuerzas. Y Pablo está queriendo ir. ¿Por qué Pablo querría ir ahí si sabe y es totalmente consciente de que él no tiene esperanza de vida? Porque ahí el factor que lo detiene son los discípulos. Los discípulos son los que van a detener a Pablo para que no vaya afuera. Pero Pablo quería ir. Y empieza a ser cada vez más seco la palabra entrega. Tristemente, en nuestro tiempo, cuando las personas vienen a la iglesia, vienen con la expectativa de ver de qué van a recibir. ¿Qué van a recibir? ¿Qué voy a recibir yo de esta iglesia? Voy a recibir un grupo de amigos, unas personas que me muestren cariño, que me muestren afecto. Muchas veces he visto personas que se han quejado porque dicen que cuando vienen a la iglesia perciben un grado de amor al principio, pero con el tiempo ven que ese amor por ellos, o esa atención o ese afecto por ellos ya no suele ser como era al principio, lo cual creo que es mentira. Hace poco estaba hablando con una persona que decía y hablaba esto precisamente acerca de su iglesia, y decía: no quiero ir más a la iglesia porque no puedo generar las amistades y los amigos que quiero. Y muchas veces las personas vienen a la iglesia viendo qué pueden recibir, cuando no entendemos que la esencia del cristianismo no se trata de lo que recibimos, sino de lo que entregamos. Porque eso es lo que Cristo hizo, ¿no? Y si nosotros nos llamamos cristianos, lo que estamos diciendo es que estamos poniendo a Cristo como el parámetro de nuestras vidas. Y lo que tenemos que pensar no es lo que recibimos de otro, sino lo que entregamos por otro. Cuando un cristiano logra entender eso, cuando un cristiano aprende a deleitarse en la entrega y abandona la queja de la demanda para poder vivir una entrega, una vida de amor incondicional a otros, entonces es cuando una persona empieza a madurar y a ser robusta en la fe. Cuando vencemos el engaño del egoísmo y la autocompasión y entendemos el deleite y el llamado que tenemos en entregarnos por otros, es que podemos madurar en Cristo. Y esto es lo que está pasando en este texto. Aristarco y Gayo está diciendo: vienen por Pablo, nos entregamos nosotros. Y Pablo se entera de que tomaron a sus compañeros y él dijo: yo me entrego por ellos, que no los maten a ellos. Y esta es la dinámica que nosotros deberíamos estar viviendo en el contexto de la iglesia. No que estoy recibiendo, no que me están dando, no que me están proporcionando, sino qué es lo que yo vine a dar en el entorno de la iglesia.
Porque eso es lo que hace un cristiano. El cristiano se entrega, se da a sí mismo. Hay un texto que me encanta y que habla acerca de este principio, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, y subraya esta palabra, hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, muy queridos. Habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sabes una cosa? Cuando leo este texto en Primera de Tesalonicenses, encuentro algunos factores que despiertan el amor y la entrega por otros. El primer factor es el compromiso. Fíjate lo que dice ahí. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. Pues antes de haber padecido y haber sido ultrajados en Filipo, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Compromiso. Sin importar cuáles son mis circunstancias, sin importar cuán difícil fue el ministerio en Filipos, decidimos seguir avanzando en el reino, decidimos seguir a la próxima ciudad. Y entonces ellos avanzaron y empezaron a proclamar el mensaje. Y uno podría pensar, bueno, pero haciendo esta tarea, si me va a ir así, si de este lado del mundo me van a encarcelar, me van a azotar con semejante grado de injuria y de injusticia, entonces yo quiero volver. Me vuelvo a Antioquía, me quedo en mi casa, allá estaba bien, ¿cierto? Pero Pablo dice, no, a pesar de que habíamos sido injuriados, a pesar de que habíamos sido maltratados, a pesar de que habíamos sido azotados, decidimos avanzar y fuimos a Tesalónica, fuimos a ustedes, compromiso. El segundo factor es la integridad. Pablo va a decir la motivación de su ministerio. No utilizamos palabras huecas, no utilizamos palabras emocionales, no usamos un carisma personal. La integridad de nuestro ministerio estuvo presente delante de Dios todo el tiempo, no tratando de hacer un ministerio para agradar a las personas, sino buscando la aprobación de Dios. Él probaba nuestros corazones. Utilizamos buenas motivaciones, integridad. ¿Sabes una cosa? Cultivar un corazón de entrega es imposible para una persona que no es íntegra. Cuando vos encontrás esas personas que están continuamente demandando atención, cuidado, protección, guárdenme, cuídenme, enséñenme, no están pendientes de mí, no están pendientes de mí, no están pendientes de mí, son personas que no son íntegras. Son personas que tienen motivaciones ocultas en su corazón y que muchas veces ni siquiera ellos pueden encontrar por qué las hacen. Pero Pablo, ¿sabes? Va a llegar al punto de la entrega del versículo 7 más adelante, pero para poder llegar al corazón de entrega, Pablo va a encontrar un factor previo, y el factor previo tiene que ver con la integridad. No hubo ninguna motivación que tuviera con alguna ganancia mía.
Yo no estaba tratando de sacar un provecho de esta situación. Integridad. Yo no estaba tratando de agradarlos a ustedes. Integridad. No había ningún propósito egoísta en lo que estábamos haciendo. Integridad. Cuando vos tenés compromiso y cuando vos tenés integridad, este es el resultado que viene. Versículo 7. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como una nodriza. Me encanta esta imagen porque la palabra nodriza, ¿cierto? Es la palabra tropo, ¿cierto? La palabra tropos, que esta es una palabra que refiere a una mamá que está en el proceso de la lactancia, ¿cierto? Y las que son madres saben a lo que Pablo se está refiriendo, ¿no? Como una mamá que le da de alimentar a sus hijos, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi esposa le daba de comer a mi hija al principio, en esa etapa, ¿no? Te tenés que levantar a la noche. El sueño ya no es el mismo. No descansás de la misma manera. Dicen que los hijos dan trabajo los primeros 40 años de vida, ¿no? Cuando vos tenés un hijo, la vida te cambia por completo, ¿no? Y pareciera que este concepto de la entrega es algo que empieza a formar parte de tu vida. Obviamente que el pecado distorsiona todo esto, ¿no? Pero vos estás ahí alimentando a tu hijo, desvelándote, entregándote por él. Cuando él no puede dormir porque está enfermo, vos te desvelás con él, ¿cierto? Cuando está enfermo, vos estás sufriendo con él. Esta es la imagen que Pablo está hablando, ¿no? Y las palabras que le está describiendo acá son palabras sumamente hermosas y descriptivas. Porque por un lado él toma el rol de una mujer que está lactando. Y entonces él está entregándose. Esta es la palabra que brota acá. Este es el resultado. Él está entregándose por los tesalonicenses. Yo los amo a los tesalonicenses. Y los cuido como una nodriza que le está dando de comer de manera comprometida y de manera constante, ¿cierto? Él está haciendo esta labor. Hay otra palabra ahí también que surge, que es la palabra ternura, ¿cierto? La palabra ternura y la palabra cuidar. La palabra ternura describe una actitud, ¿cierto? La palabra ternura describe una actitud y es esta actitud de cuidado extremo, es tierno. O sea, un hombre que se entrega no necesariamente es un hombre que está teniendo una agenda rigurosa, sino que cuando él habla con las personas, cuando él está tratando la verdad, aun cuando él está corrigiendo, él está marcado por esta característica. Es tierno en la forma de hablar. Más adelante en el capítulo 20, Pablo va a hablar de que esta actitud que él tuvo, no tenía que ver solamente con los tesalonicenses, era un patrón de su ministerio. Con lágrimas de día y de noche los he amonestado. Ternura. Y la otra palabra ahí es la palabra cuidar, ¿no? La otra palabra es la palabra cuidar. Y esta palabra cuidar quiere hablar o habla de traer calor, de traer calor. Cuando vos tenés a tu bebé, principalmente cuando nace en el invierno, yo me acuerdo que Pía nació en verano, el 28 de diciembre, Tommy nació el 14 de mayo, en la entrada del invierno, y mi esposa, súper protectora del frío, ¿cierto?, proporciona calor, ¿cierto?, está cuidando. Esta es la imagen que Pablo está mostrando de cuál es su patrón ministerial. Y la palabra que resulta acá es entrega. Yo me he entregado por ustedes. Y Pablo va a decir, esto es un deseo interno. Y te digo una cosa, estas palabras están siendo supervisadas por el Espíritu Santo en la inspiración, o sea que no hay exageración, no es que Pablo está queriendo quedar bien. Pablo está expresando con precisión los deseos de su corazón. ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Estos son los deseos de su corazón. Hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. O sea, lo que Pablo está diciendo ahí es, me hubiese encantado quedarme en Tesalónica, aun si era necesario perder mi vida para estar un tiempo más con ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, entrega. Porque esta es la esencia del cristianismo. Lo contrario del cristianismo es estar pensando en mí, en mi valoración y en cómo me cuidan y en cómo me ven y en cómo me atienden. Pero Pablo está mostrando una imagen totalmente distinta, entrega. Mis amigos están en la audiencia, mis amigos están en el teatro, yo voy por ellos, me entrego. Y podríamos pensar que esto es una dinámica que ocurre exclusivamente de los líderes hacia el cuidado del rebaño. Pero esto no ocurre de esta manera. No ocurre de esta manera, porque fíjate ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 13 al versículo 15, ¿no? Y Pablo va a destacar
una dinámica distinta. Acá estamos viendo al líder entregándose por las ovejas, por el rebaño. Pero en Gálatas capítulo 4, versículo 13, vemos una escena muy hermosa también. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Versículo 14, 4:14, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Acá Pablo está hablando de la actitud que la oveja tiene hacia su ministro. Entrega. Me recibieron como un ángel de parte de Dios. Yo soy testigo de eso. Ustedes tenían aprecio por mi ministerio. Y yo estaba mal en mi condición física. Y aparentemente el problema que Pablo tenía era un problema en su visión, en sus ojos. Y yo estaba diciendo acá que la iglesia de los Gálatas lo amaban tanto a Pablo que ellos estaban dispuestos, si hubiesen podido, sacarse sus propios ojos y dárselo. Esto es una expresión que exagera un poco, ¿cierto? Es un recurso literario, pero lo que Pablo está queriendo decir acá es que ellos estaban dispuestos a poner su vida. Había gente que estaba dispuesta a poner su vida por Pablo. Este era el cristianismo del primer siglo, que estaba marcado por la entrega. No solamente del pastor hacia sus ovejas, sino de las ovejas hacia su pastor y entre ellos mismos. Entrega. Ahora, me encantaría decirte que esto funcionará así continuamente, ¿no? Pero si vos lees el pasaje de Gálatas en su contexto, el próximo versículo, Pablo va a decir algo que es realmente triste. Porque estas personas que estaban dispuestas a sacarse sus ojos por darle salud a Pablo, en el versículo 15 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Sabes una cosa? Hay un principio que vemos acá en Gálatas, y es que la entrega mutua entre creyentes es algo sumamente frágil. Es algo que el pecado puede cambiar en un solo instante. El hecho de vivir una dinámica de entrega, de amor, de sacrificio por otros, el pecado la puede corromper así de fácil. Y personas que antes estaban habituadas a vivir una vida de entrega, hoy están viviendo una vida donde solamente piensan en ellos, en sus necesidades, en sus deseos. Entrega. Entrega. La esencia del cristianismo es la entrega. Y fíjate, y volvamos ahí al texto de Hechos capítulo 19, porque dice que los discípulos no se lo permitían. Queriendo salir al pueblo, los discípulos no se lo dejaron, no le dejaron. Además de esto, algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Bueno, acá hay un tema contextual, ¿cierto? Este grupo de personas se llamaban los asiarcas. ¿Quiénes eran los asiarcas? Los asiarcas eran un grupo de 10 hombres prominentes, particularmente en la provincia romana de Asia. En cada ciudad se establecía un sistema de gobierno local que era establecido por 10 personas que eran las que mejor posicionadas estaban en la ciudad económicamente. Estas personas se habían convertido en amigos de Pablo. Ahora, es difícil trazar cuál es el tipo de relación que Pablo tiene con estos asiarcas, con estos hombres prominentes, porque el texto no lo describe, solamente se nos dicen que había afecto entre ellos. Entonces, algunos han propuesto de que estos asiarcas o estos 10 hombres eran creyentes que formaban parte de la iglesia de Tesalónica. Ahora, esto sería difícil de afirmar porque una de las cosas y de las funciones que tenían los asiarcas era, por ejemplo, coordinar las festividades de la diosa Diana en todas las ciudades de la provincia romana de Asia. Entonces sería difícil de que un creyente formando parte de la iglesia sea parte de este grupo de asiarcas. Entonces lo que nosotros pensamos es que el texto es bastante preciso en decir que eran personas asiarcas que tenían afecto por Pablo. Pablo había vivido 2 años
en esta ciudad y él tenía un buen testimonio con los de afuera. Entonces estas personas tenían un aprecio por Pablo y le habían mandado a decir a Pablo: ni se te ocurra venir acá, porque te van a ejecutar, te van a ejecutar. Finalmente van a sacar a este hombre Alejandro, ¿cierto? Y quizás por el tiempo no podemos describir mucho ahí en el versículo 33. Muchos suponen que este Alejandro es el mismo Alejandro de 2 Timoteo 4, 14 y 15, Alejandro el calderero, ¿cierto? Alejandro el calderero va a quedar ahí expuesto en esta situación. Tampoco Alejandro es parte de la iglesia, ¿sí? Acá se describe que son los judíos quienes lo empujan a Alejandro a que hable. La mayoría de comentaristas creen que la razón por la que Alejandro fue empujado a hablar era porque los gentiles no podían distinguir entre cristianos y los judíos con claridad y todos se ponían en una misma bolsa. Entonces el temor de los judíos era que la hostilidad creciera a un punto tal de que los judíos fueran asociados con los cristianos. Pero quizás para cerrar este punto, lo que yo me gustaría remarcar es que, sin duda alguna, el ejemplo que Lucas nos está presentando acá, esta entrega mutua, hombres queriendo cuidar a su compañero de ministerio y líder, y su líder entregándose por ellos, es claramente la escena que Lucas está tratando de marcar. Porque muchos pensarían: ¿cómo se recuperó el equilibrio en esta escena? Y quiero decirte qué es lo que está pasando acá. Al principio de la escena vimos a un Pablo totalmente entregado a la obra del ministerio. En el capítulo 18 lo vimos a Pablo llegando con sus últimas fuerzas. ¿Te acuerdas de eso? Él estaba desanimado, él estaba triste, él estaba pasando un tiempo de debilidad espiritual. Pero cuando llegamos al capítulo 19, el ministerio en Éfeso, lo vemos a Pablo ahora totalmente revitalizado y haciendo la obra del ministerio. Y cuando un hombre tiene ánimo, lo que tiene que hacer naturalmente es tomar ese ánimo para vivir esta dinámica de entrega. Él se entrega. Y entonces Pablo está haciendo eso, ¿no? Él estaba pensando en viajar, en visitar, en acompañar, en afirmar, en establecer. Pablo está viendo su vida como un sacrificio, ¿cierto? Él está queriendo quemar su vida por causa del reino de Dios. Y ahora lo que estamos viendo es que Pablo, en medio de toda esta gran oposición, él quiere seguir viviendo la entrega al más alto nivel. Pablo amaba la iglesia, sin duda alguna. Y creo que una imagen clara y concreta para un creyente es un creyente que ama a su iglesia y está dispuesto a entregarse por ella. Ama a su iglesia, está dispuesto a entregarse por ella. Ama el reino de Dios, está dispuesto a entregarse por causa de Él, ¿no? Entonces amamos la iglesia cuando estamos dispuestos a morir por la iglesia. Esta es una pregunta que tendríamos que hacer. ¿Estamos dispuestos a morir por causa de la iglesia? ¿Estamos dispuestos a morir por la entrega a otros hermanos? ¿O estamos muy inundados de esta filosofía posmoderna que nos invita continuamente solamente a pensar en nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestros intereses? Ahora, hay un último factor acá y tenemos que terminar, y es el factor del amor a la iglesia cuando aguardamos por la protección sobrenatural. ¿Sabes una cosa? Lucas termina esta escena de una manera llamativa. Pablo no aparece. Pablo no va a aparecer en esta trama más. Y Pablo no va a poder hacer lo que Cristo sí puede hacer. Porque Pablo quería entregarse, y está bien, Pablo, ese es el corazón correcto, ese es el corazón de un cristiano preciso. Un cristiano preciso, un cristiano maduro, es uno que está dispuesto a vivir y está viviendo para otros, está entregándose por otros. Esa es la imagen de un cristiano preciso. Pero hay algo que también tenemos que tener en la mente, y es que nosotros no podemos proteger la iglesia. Y este pensamiento tiene que estar en equilibrio, ¿no? Porque quien va a edificar la iglesia no es el pastor. Quien va a edificar la iglesia no son sus miembros. Quien prometió edificar su iglesia es Cristo. Y eso es lo que vamos a ver al final de la trama, a partir del versículo 34. A partir del versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo...
Es interesante porque la palabra que utiliza ahí Lucas, apaciguar, es la palabra reprimir en realidad. Esta es una persona, este es un escribano, esta es una persona de la ley que evidentemente tiene una posición judicial en la ciudad de Éfeso, y lo que él va a hacer es reprimir a toda esta turba. Esta palabra implica violencia también. Entonces lo que seguramente estaba pasando acá en esta escena es que este hombre que tiene autoridad civil va a utilizar la espada y la opresión para callar a estos hombres. Entonces Pablo va a querer salir y entregar su vida y sacrificarla para poder defender a estos hombres, y no se lo van a permitir, porque Dios no quiere, porque Dios tiene un plan todavía, porque todavía hay años en la cuenta de Pablo para entregarse en la obra del ministerio. Entonces la vida de Pablo se va a preservar, pero va a salir a defender la iglesia de Cristo a alguien mejor, y es el poder de Dios, es la providencia de Dios. Y entonces se va a levantar una persona, un personaje de la nada, y este hombre va a utilizar la fuerza para reprimir a toda esta multitud. Entonces lo que va a hacer es precisamente esto, ¿no? Dice ahí que apaciguó. Acá el traductor suele ser bastante tierno con las palabras. Apaciguar no es precisamente, los calló, los reprimió, les dijo, me van a escuchar ahora a mí, ¿cierto? Entonces va a utilizar una serie de argumentos, y es, ¿quién no sabe esto? ¿Quién no sabe que esta ciudad tiene esta dinámica? ¿Quién no sabe que esta ciudad tiene este templo? ¿Quién no sabe que esta ciudad tiene esta religión? Y Dios va a utilizar a este hombre para calmar los ánimos, para preservar la vida de Gayo y de Aristarco, que finalmente no van a ser ejecutados en el teatro, porque los vamos a ver en el versículo 20. Y va a generar una serie de argumentos, porque había una situación contextual bastante delicada. Los romanos odiaban las turbas. Una vez que los romanos llegaban a una ciudad y dominaban una ciudad, lo que ellos hacían era crear un sistema de gobierno que garantizara la estabilidad. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer una cadena de ciudades que estuvieran establemente conectadas para producir una economía estable. La sublevación, las turbas, era algo que los romanos odiaban con todo su corazón. Por esa razón, en el año 70, como no cesaban de haber guerrillas que se oponían al imperio romano en la tierra de Jerusalén, fue totalmente destruido el templo y totalmente raída la ciudad de Jerusalén en el año 70. Los romanos odiaban las sediciones. Y entonces este hombre va a reprimir, porque en aquella ciudad había un batallón significativo del imperio romano. Y si la ciudad seguía en esta dinámica, la sedición era castigada con la muerte. Entonces Dios va a utilizar algo que nosotros no nos imaginaríamos, un juez de este mundo, un hombre totalmente impío, para traer la seguridad para la iglesia. Y esto es algo que a mí me emociona, porque cuando nosotros leemos en el capítulo 16 de Mateo las palabras del Señor Jesucristo, hablando de la imagen de la ciudad del Hades, ¿cierto? Cerrando sus puertas, tratando de sostener, ¿cierto?, la arremetida de la iglesia viene como un ejército galopante en esa imagen. La iglesia viene con toda la fuerza del poder de Dios para entrar en la ciudad del Hades, para entrar en la ciudad de la muerte, para entrar en la ciudad donde Satanás domina y rescatar muchas almas. Dios le ha dado esa potestad a la iglesia. Y Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no iban a poder sostenerse, no iban a poder prevalecer. Esta es una imagen del mundo antiguo. Viene el enemigo, cerramos las puertas, tenemos que aguantar. Y la iglesia está viniendo como un enemigo a la ciudad de la muerte. Y entonces Satanás está mandando a cerrar las puertas. Vamos a movilizar personas para que detengan la iglesia. Y finalmente no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Y Dios termina usando lo que menos pensaríamos para proteger a su iglesia. ¿Sabes una cosa? Formar parte de la iglesia de Cristo es formar parte de la única institución que tiene este calibre de promesas. Ser parte de la iglesia de Cristo es el privilegio más alto que nosotros podemos tener. Porque los gobiernos pueden cambiar. Mañana se puede levantar un imperio totalmente distinto, un gobierno totalmente distinto, y toda nuestra vida como la conocemos puede cambiar en cualquier momento. Pero hay algo que no puede cambiar. Y es la prolongación y la proyección de la iglesia en el reino de Dios. Porque el Señor prometió que la iba a edificar. Y acá vemos cómo el Señor utiliza providencialmente
a personas que no nos imaginaríamos para garantizar y blindar la protección de la iglesia. Ese es nuestro Dios. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Y amamos la iglesia cuando aguardamos y esperamos en esa esperanza. Una de las cosas que a mí me hace amar la iglesia, defender la iglesia, proclamar la eclesiología bíblica a los lugares donde voy, es porque no hay ningún lugar, no hay ninguna institución que tenga estas promesas. Y Dios nos ha permitido ser parte de la iglesia. Y amamos la iglesia de Cristo cuando entendemos de que Él va a hacer que la iglesia finalmente prevalezca. Entonces surge una pregunta al final de todo este estudio. Y es, ¿amamos la iglesia? ¿Amamos la iglesia realmente? ¿Estamos viviendo las características de creyentes precisos que entienden el valor de la iglesia y se entregan a sí mismos por ella? ¿Amamos la iglesia porque estamos viviendo un compromiso de entrega como el que veíamos en el ejemplo del Pablo, moviéndose y movilizándose? ¿Amamos la iglesia estando dispuestos a sufrir por la causa de ella? ¿Amamos la iglesia y esto se refleja en nuestra vida de entrega? ¿Amamos la iglesia porque somos conscientes del calibre de las promesas que Dios le ha entregado a ella? Yo pregunto, ¿amamos la iglesia? Porque acá el ejemplo es claro. Entrega, confianza, compromiso. ¿Amamos la iglesia? Disposición. Tenemos que amar a la iglesia de Cristo porque Cristo ama a su iglesia. Y esa es suficiente razón para amar la iglesia. Amén. Terminamos acá y agradecemos al Señor por su palabra.